Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Señor, en su gracia nos permita recibir esta palabra, ¿cierto? Y que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Tenemos esta carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? La cual es tan importante, aun cuando toda la palabra del Señor, ¿cierto? Tiene importancia, no podemos valorar, ¿cierto?, más una parte que otra. Sin embargo, vemos que esta carta tiene una importancia porque de alguna manera el apóstol Pablo aquí intenta reunir, ¿cierto?, todo lo que la palabra del Señor contiene, ¿cierto? Hace como un resumen, por decirlo así, y un sistema tratando de abarcar cada parte importante y cada doctrina y enseñanza esencial y vital, ¿cierto?, para el alma del cristiano. Bendito es el nombre del Señor. Por eso que en esta carta hay un versículo tan importante, ¿cierto?, como es aquel que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. Mas el justo, dice, por fe vivirá. Bendito es el nombre del Señor. Y son esas verdades, ¿cierto?, tan básicas, tan esenciales, que el apóstol Pablo, tratando, como decía, de cubrir casi toda la Biblia, todas las Escrituras, nos enseña, ¿cierto?, a través de esta carta, lo que nosotros necesitamos creer. Bendito es el nombre del Señor. Y hay algo, hermanos, en lo cual aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, aborda, y que es algo que no cabía en la mente de muchas personas que habían creído en el Señor Jesucristo desde un principio, y que en su mayoría eran judíos. Por el hecho, hermanos, de que ellos entendían, ¿cierto?, de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido de Dios, Israel, ¿cierto?, el pueblo aquel que el Señor había escogido en un principio. Ellos creían firmemente en el pacto que Dios había hecho, ¿cierto?, con Abraham, al cual ellos llamaban, ¿cierto?, su padre. Bendito es el nombre del Señor. Incluso algunas de las discusiones que hubo con el Señor Jesucristo justamente se referían a eso. Y en una oportunidad los fariseos le dicen al Señor: nosotros somos hijos de Abraham, pero nosotros no sabemos tú de quién eres hijo. Bendito es el nombre del Señor. Vea ahí, hermano, si usted no vio ahí la maldad de ellos. Ellos en el fondo le estaban diciendo, y como en alguna parte también lo dicen, que era hijo de fornicación, que Jesús era hijo de fornicación, y que no sabían quién era el papá de él, porque todos conocían la historia de que José no era el padre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Y ellos le echan en cara eso, y con orgullo, ¿cierto?, le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham por padre. Bendito es el nombre del Señor. Entonces a raíz de eso había, ¿cierto?, un orgullo muy grande en ellos, de decir: nosotros somos hijos de Abraham, el amigo de Dios, aquel, ¿cierto?, que hizo el pacto con Dios, y somos el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando el Evangelio se empieza a propagar, y cuando muchas veces los mismos apóstoles, ¿cierto?, empezaron a predicar el Evangelio a personas que no eran judías. Si usted se fija en el libro de los Hechos, dice que cuando empezó una persecución, ¿cierto?, en Jerusalén, ellos iban arrancando a diversos lugares, a diversas ciudades, pero ellos dicen: a nadie le hablaban la palabra, dice, si no era judío. O sea, solamente a los judíos le predicaban el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Les predicaban, ¿cierto?, a Jesucristo como el Mesías que Israel estaba esperando. Jesús, ¿cierto?, la esperanza de David. Bendito es el nombre del Señor. La promesa que Dios le había hecho a David, de que siempre habría un descendiente en su trono, y que su trono sería afirmado, dice, para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Esa promesa la encarnaba Jesús.
Y eso es lo que estaban, ¿cierto?, predicando estos hermanos, ¿cierto?, judíos, pero se lo predicaban a los judíos, porque ellos en el fondo decían, a nadie más le interesa, a nadie más le importa, porque el pueblo escogido de Dios somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Sin embargo, por ahí se escaparon unos, si usted lee el libro de los Hechos, habían algunos, dice que llegaron hasta Antioquía de Siria, y ellos le empezaron a predicar a gentiles, a personas que no eran judías. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se forma, ¿cierto?, una iglesia que llegó a ser como una base, ¿cierto?, como una base de operaciones, desde donde empezaron a salir a predicar el Evangelio, ¿cierto?, Pablo, Bernabé, y luego otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, porque el plan del Señor, ¿cierto?, era que el Evangelio, tal como Él lo dijo, ¿cierto?, se predicara a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Y el único requisito, ¿cierto?, para la salvación, como lo dice el Señor Jesucristo, era la fe. Dice, y el que creyere, dice, será salvo. El que fuere bautizado, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, dice, será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora, usted me dice, hay dos requisitos, creer y bautizarse. Es lo mismo. El bautismo, cuando una persona se decide bautizar, lo que en el fondo está diciendo es, yo creo en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no son dos requisitos, es uno solo. El que creyere, dice, y fuere bautizado. Si usted cree, se va a bautizar porque tiene la firme convicción de que entregó su vida a Cristo, de que Cristo es su Señor, de que usted murió con Él en la cruz y resucitó con Él de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y, mi hermano, ese evangelio, ¿cierto?, tenía que ser extendido, dice, a toda criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor da instrucciones, ¿cierto? Les dice, comenzando desde Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese orden exacto, ¿cierto?, queriendo y no queriendo, porque uno muchas veces dice, bueno, es que el Señor ya le había dicho cómo tenían que hacerlo. Sí, pero ellos no entendieron exactamente cómo iba a ser ese orden y cómo se iba a ir dando. Y el Señor, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo y en su soberanía, Él mismo fue haciendo, ¿cierto?, que el Evangelio se fuera extendiendo. Primero empezando en Jerusalén, donde se hizo una iglesia numerosa y fuerte, ¿cierto? Pero de ahí ellos se habían quedado ahí. O sea, si hubiera sido por ellos, ¿cierto?, el mandato del Señor hubiera quedado en Jerusalén nomás. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Despertar el celo de los judíos, ¿cierto?, para empezar a perseguir a los cristianos para que se movieran. Y el Evangelio se empezara a expandir por otras ciudades de Judea. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se tuvo que poner, ¿cierto?, todavía más fuerte la persecución para que ellos pudieran salir de Judea y llegaran a Samaria. Un lugar que para ellos, mi hermano, era terrible. Samaria para ellos era, ¿cierto?, les daba alergia, por decirlo. Era un lugar, ¿cierto?, que para ellos era inmundo, era sucio, incluso era peor que otros países, porque había una mezcla, ¿cierto?, entre judíos y paganos en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces les causaba un rechazo profundo a ellos. Sin embargo, ahí llegaron muchos judíos cristianos, ¿cierto? Llegaron a ese lugar de Samaria proclamando a Cristo Jesús. Y llegado un momento, ¿cierto?, la palabra del Señor llega a los gentiles. Pero no porque ellos hayan querido ir a predicarle a los gentiles, sino porque a Pedro lo tuvieron que ir a buscar. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el mandato del Señor, ¿cierto?, se fue cumpliendo, pero por obra del Señor. Dios mismo, ¿cierto?, fue dando el tiempo, fue dando las pautas y fue haciendo la forma en que esto se iba a cumplir. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, habiendo escuchado, ¿cierto?, una profecía, una promesa de Dios, a veces queremos hacerla cumplir
por nuestra cuenta y en nuestros tiempos. Pero el Señor, ¿cierto?, es el que hace las cosas. Debemos esperar, debemos confiar en Él. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. Así que el Evangelio empieza a llegar, ¿cierto?, a diferentes tipos de personas. Imagínese, usted, hermano, no era muy, por supuesto que era diferente, pero no era algo, ¿cierto?, que usted dijera, en ese tiempo eran todas las personas iguales. No eran todas las personas iguales. Tenían tantas diferencias de creencia, de vestimenta, de costumbre, como a lo mejor hoy en día. Hoy en día usted, ¿cierto?, investiga un poco, ¿cierto?, busca, lee o ve videos y ve países con costumbres tan extrañas, tan diferentes a las nuestras. Y uno dice, ¿por qué harán eso, cierto? ¿Por qué harán esa cosa? Me acuerdo cuando de repente ahí en la casa, ¿cierto?, veían estas novelas turcas, ¿cierto? Y cuando se iba una persona, salía la señora y echaba agua en la calle. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Bendito es el nombre del Señor. Costumbres, ¿cierto?, de las cuales uno no sabe, no conoce, no tiene idea. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón? Bendito es el nombre del Señor, por el cual hacen cierto tipo de cosas. Hay tanta gente y tantos corazones diferentes y tantas creencias diferentes y tantos dioses diferentes. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es cierto hoy día y era también en el tiempo, ¿cierto?, en que el apóstol Pablo escribe esta carta. Tal vez, hermano, no lo veamos así, ¿cierto? No lo imaginemos. Usted hoy día ve y echa una mirada al mundo, ¿cierto? Y ve en la calle a gente con los pelos de colores, ¿cierto? Con piercing en la nariz, ¿verdad? Con estas cosas de extensiones que le llaman aquí en las orejas. Bendito es el nombre del Señor. Y uno dice, qué rara la gente hoy día. Pero ¿sabe que esas cosas también estaban en la antigüedad? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nos dé de su gracia. Cuando Pablo, ¿cierto?, predicaba y escribía, ¿cierto?, estas cartas y se dirigía a personas, bendito es el nombre del Señor, probablemente él, ¿cierto?, tenía que predicar y ver a muchas personas con esas características. Personas que tenían, ¿cierto?, probablemente marcas, tatuajes, formas de vestir, se rapaban. Hermano, las cosas que para los judíos, ¿cierto?, eran algo completamente extraño, por ejemplo, era raparse la cabeza. Cuando un judío se rapaba la cabeza era en señal de duelo. En cambio, hermano, cuando empiezan a tener contacto con otras personas, ven, ¿cierto?, a los egipcios, ven a los romanos, se rapan la cabeza, se afeitan. Fíjese lo que decían, mi hermano, lo que decían muchos de los maestros judíos en ese tiempo, decían que el afeitarse era femenino. Bendito es el nombre del Señor, que el hombre se tenía que dejar la barba crecer, que era honroso para el hombre dejarse crecer, ¿cierto?, los bigotes, la barba, y que si uno se afeitaba era femenino. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eran costumbres, ¿cierto?, completamente extrañas. Para ellos, para los judíos, era extraño, ¿cierto?, que un hombre se afeitara. Era extraño que un hombre se rapara la cabeza. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, se produce un choque, se produce, ¿cierto?, un encuentro, una confrontación entre una costumbre y un mundo muy diferente, ¿cierto?, a esas costumbres que eran las de los judíos. ¿Cómo ellos, mi hermano, tuvieron la capacidad de poder entrar con el Evangelio? Por decirlo así, haciendo vista gorda, ¿cierto?, a todas esas costumbres y a todas esas cosas. ¿Cómo fueron ellos capaces, ¿cierto?, de dejar a un lado todos esos rechazos que ellos tenían? Y ellos decían, bueno, los que hacen esto es porque ellos adoran a tal Dios. Ellos sabían esas cosas. Los que se rapan la cabeza, por ejemplo, adoraban a tal Dios. Los que hacían estas cosas, los que tenían ciertas marcas, estaban llenos de símbolos y los judíos muchas veces los conocían. Sabían a qué se referían esos símbolos. Y nosotros hoy día también, si investigamos un poco, decimos, bueno, estos símbolos aquí significan esto otro. ¿Cómo nosotros, ¿cierto?, hacemos vista gorda cuando alguien se convierte por la palabra del Señor y somos capaces de amar, ¿cierto?, a esa persona sin que esas cosas, ¿cierto?, nos causen un rechazo? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo somos capaces nosotros de amar, ¿cierto?, y de abrazar a alguien
a pesar de que, no sé, esté lleno de tatuajes o lleno de piercing. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Estamos, cierto, dispuestos a eso? ¿Está nuestro corazón abierto a poder recibir, tal como dice la palabra del Señor, a las personas tal como vienen? Bendito es el nombre del Señor. Fíjese, hermano, cuando Saulo, cierto, se convierte al Evangelio, dice que él está ahí en el lugar y dice que los hermanos se huían de él, cierto, lo rechazaban y le tenían miedo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Tenían temor, cierto, de que Pablo pudiera estar mintiendo, pudiera estar fingiendo, de que Pablo se hubiera hecho el convertido, cierto, para un día, cierto, cerrarle todas las puertas. Imagínense las puertas ahí de la casa donde estaban reunidos, y ya listo, están todos detenidos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Se imaginan? Ese era el temor que tenían muchos de los hermanos, desconfianza. Pero cómo los hermanos, ¿cierto?, pudieron ser capaces, en el caso de Bernabé, ¿cierto? Bernabé dice que fue que tomó a Pablo, ¿cierto?, creyó en que él se había convertido, tomó a Pablo y se lo presentó a los apóstoles. O sea, por decirlo en palabras nuestras, ¿cierto?, se la jugó, ¿cierto?, por él. Dijo, yo sí creo que el Señor lo salvó, creo que el Señor lo transformó, creo que él se convirtió. Y estoy dispuesto, ¿cierto?, a tomar los riesgos que sean necesarios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es fácil, pero para un cristiano, hermano, es necesario. Es necesario, hermano, que nosotros ensanchemos nuestro corazón. Dejemos un poco la desconfianza. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que hay ciertas religiones, ciertas iglesias que ni siquiera miran a la gente a la cara, sino que pasan, ¿cierto?, con la mirada baja, no saludan porque creen que algo les va a pasar, ¿cierto? Tienen una desconfianza con las personas que no son de su iglesia, que no son de su religión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no debe estar en nosotros. Porque si el Señor Jesucristo vino al mundo y nos dejó en este mundo, y si el mismo Señor, ¿cierto?, abrazó leprosos, si el mismo Señor se arriesgó, fíjese, en alguna predicación le conté que al Señor le decían que él era borracho y que era comilón, ¿cierto?, que andaba en fiesta, en pura fiesta. Imagínense que dijeran eso de nosotros, ¿cierto?, que dijeran eso de mí. Usted escuchaba, ¿cierto?, el pastor anda en pura fiesta nomás, ¿cierto? Y toma, ahí anda con toma, igual que todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso decían del Señor Jesucristo. Pero él, mi hermano, sabemos por qué lo hacía. Sabemos por qué lo hacía. Porque él, hermano, había venido a este mundo y dice, los enfermos no tienen necesidad de médico. Bendito es el nombre del Señor. Yo vine a los enfermos, no a los sanos. Esa misma mente deberíamos tenerla nosotros. Deberíamos ir adquiriéndola nosotros. Por supuesto que somos diferentes del mundo, pero somos diferentes en esencia, en nuestro interior, en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser diferente. Nuestro afecto debe ser diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo no debería tener ningún problema en hablar con un homosexual. No debería tener ningún problema en hablar con un ateo. No debería tener ningún problema en hablar con un punk. No sé si existen los punk todavía, parece que sí. El último de los mexicanos por ahí. Permiso. Por supuesto que hay ciertas personas que con su aspecto le producen temor a uno, porque uno asocia, ¿cierto?, y prejuzga, y asocia cosas, ¿cierto?, y dice, esta persona tiene mucho tatuaje, debe estar saliendo de la cárcel, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hay prejuicios en la mente, hay prejuicios en el corazón de uno. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente se aparta de ello y tiene cuidado.
Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que debemos nosotros ser precavidos, ser cuidadosos, hermano, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que confiar en Dios, confiar en el Señor y estar dispuestos a esos riesgos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Aquí mi pastor Jaime, ¿cierto? En los primeros años vino una persona, ¿cierto? Con una historia muy triste, su esposa con cáncer, ¿cierto? Pero había esperanza porque él iba a tener un gran trabajo, ¿cierto? Algunos se acuerdan, ¿cierto? Muy poquito. Y todo era mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Todo era una estafa. A poco tiempo después, ¿cierto? Escuchamos que está por allá por La Serena. Y el pastor Sarria llama a mi pastor Jaime, ¿cierto? Y mi pastor Jaime dice, no, con ese no. Con ese no se meta. Pero ya había algo probado, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Ya había algo que esta persona estaba haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hace poco tiempo atrás, el año pasado, una persona apareció por allá por la casa, ¿cierto? Diciendo que necesitaba devolverse a Concón y generalmente las personas conocen a todos, ¿cierto? Sí, yo conozco aquí, conozco al pastor acá, conozco al pastor allá, y fui aquí y allá, y los conocen a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y no tuve ningún problema, ¿cierto?, en ayudarlo, porque él quería devolverse, no tenía plata. Lo ayudé desinteresadamente y después me empezó a llamar y a decir que iba a recibir una herencia y dije, esto yo lo escuchaba antes. Y dije, no se preocupe, le dije yo, mire, puede haber otro pastor que lo necesite más, comuníquese, yo no lo puedo ayudar más. No lo puedo ayudar más, así que lo siento mucho, pero hasta aquí llegué. En lo que pude ayudarlo, lo ayudé. Y ya, desapareció eso. Hay personas, por supuesto, hay personas, ¿cierto?, que tratan de aprovecharse. Hay personas, ¿cierto?, que hacen, como lo dice la palabra del Señor, dice que el amor de muchos se enfriará, dice, por causa de la maldad. Es cierto. Pero aún así nosotros, hermano, bendito sea el nombre del Señor, necesitamos, ¿cierto?, esa mente y ese corazón de Cristo, ese corazón abierto, ese corazón que abraza, ese corazón que ama, ese corazón que acepta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese corazón, ¿cierto?, que acepta, ese es el corazón que tiene Dios. Ese corazón que ama y que es capaz de ver más allá, ¿cierto?, de si tengo el pelo largo, el pelo corto, si tengo pelo, no tengo pelo, si tengo tatuajes, no tengo tatuajes, si me he visto así o me he visto así. Ese corazón de Dios, ¿cierto?, es el que vemos en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ese es el corazón que vemos nosotros en el Evangelio. Ahora, hermano, si nosotros, ¿cierto?, nos preguntamos acerca de nosotros mismos y decimos, ¿acaso el Señor tuvo algún muy buen motivo para escogerme a mí? ¿Para llamarme a mí? ¿Tomó una buena decisión el Señor desde el punto de vista humano? ¿La hizo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No. Desde el punto de vista humano, el llamarme a mí, el escogerme a mí, el escogerle a usted, es solamente por amor, por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Lo mismo podría haberlo escogido a usted, o podría haber escogido a ese vecino o a ese pariente suyo que usted encuentra que es tan desagradable y tan malo. Era lo mismo. Podría haberlo dejado usted a un lado y haberlo escogido al otro. No, pero es que el otro es un tiro al aire. El Señor escoge los tiros al aire y Él los cambia. Él nos transforma. Y a los orgullosos, los que nos creemos, ¿cierto?, buenos, los que nos creemos amables, los que creemos, ¿cierto?, que tomamos buenas decisiones, el Señor nos humilla. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice, ¿así que tomas buenas decisiones? ¿Y cuando hiciste esto? ¿Así que eres bueno? ¿Crees que me amas? Y el Señor nos hace examinarnos.
y nos hace recordar todo lo que realmente nosotros somos. Y por eso, hermano, es que a través de la palabra del Señor usted tiene que llegar a la misma convicción que llegó el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que Pablo no era más malo que Hitler, pero él se creía más malo que Hitler, si hubiera conocido a Hitler, porque en ese tiempo estaba Nerón, ¿cierto? Él podría haber dicho, ¿y soy el más malo? No, no soy el más malo de los pecadores, porque Nerón es más malo que yo. No dijo eso. Dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el más grande pecador. Si nosotros, hermanos, nos confrontáramos con la Biblia, con la palabra de Dios unos minutos y viéramos que nosotros no tenemos todas esas cosas hermosas que el Señor nos muestra, que no estamos llenos de amor, que no estamos llenos de sabiduría, que no estamos llenos de entendimiento, que no estamos llenos de buenos pensamientos, llenos de buenos sentimientos, entonces nos daríamos cuenta de los pecadores que somos y de lo necesitados que estamos de Cristo, que solamente Él es el justo y Él es el que justifica al que cree en Jesucristo el Señor. En Romanos 11:32, mi hermano, vemos que todos tenemos la necesidad de Dios. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dice Romanos 11:32. Todos hemos desobedecido a Dios. Todos fuimos, ¿cierto?, como ovejas. Dice, a una nos hicimos inútiles y nos descarriamos como ovejas. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si alguien es salvado es solamente por misericordia de Dios. No hay una buena razón para que yo sea salvo. No le he ofrecido un buen motivo a Dios para que me llame. Al contrario. El día martes en la escuela bíblica hablábamos de un hombre, ¿cierto?, de la antigüedad, del siglo V, ¿cierto?, Agustín de Hipona. Sobre este tema él decía, yo he venido al Señor con muchos méritos. Yo tengo muchos méritos para venir al Señor, pero méritos malos. O sea, es como que él decía, tengo puras anotaciones negativas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Esa es nuestra verdad. Esa es, ¿cierto?, el aporte que nosotros hacemos para esto. Mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Mi error. Mi mala decisión, mi metida de pata, mi mala palabra, mi mal pensamiento, mi odio, mi rencor, todo eso es lo que yo le traje al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como cuando el Señor estaba ahí en la cruz y el Señor tenía sed. ¿Qué era lo único que tenían los hombres para darle? Vinagre. Eso es lo que nosotros tenemos para darle al Señor. Vinagre. Y el Señor tiene agua de vida eterna para nosotros. ¡Qué diferencia tan grande! Bendito sea el nombre del Señor, para tener misericordia de todos. Por eso, hermano, que estas palabras, ¿cierto?, que leímos, los versículos, dice, la palabra de Dios no es la que falla. Cuando alguien dice, bueno, ¿y no se supone que esa persona había sido escogida? ¿O esa persona era parte de la iglesia? ¿O en este caso, ¿cierto?, era parte del pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no creyó en Cristo? ¿Por qué lo rechazaron si eran escogidos? ¿Quién falló? ¿Acaso falló Cristo que no los pudo convencer? ¿Acaso falló Dios que no los convirtió? La palabra de Dios no es la que falla. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. El Señor dice, a lo suyo vino. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, los suyos, según la carne, no lo recibieron. Muchos lo rechazaron.
Los judíos, ¿cierto? Los más sabios, los más entendidos, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, muchos de ellos no lo recibieron, lo rechazaron, conociendo las Escrituras, no lo vieron. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Quién falló? ¿Falló la palabra? ¿Falló la promesa de Dios? ¿Falló la elección de Dios? No. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Alguien puede parecer que sabe mucho. Alguien puede parecer muy buen cristiano. Pero no todos, dice, los que descienden de Israel son israelitas. Y traducido a nosotros, no todos los que parecen cristianos o dicen ser cristianos son cristianos. No todos los que descienden de cristianos son cristianos automáticamente. Bendito es el nombre del Señor. No porque mi papá lo hubiera sido, no porque mi abuelo lo hubiera sido, no porque mi hermana o mi hermano lo es, yo lo voy a hacer. Bendito es el nombre del Señor. La salvación, mi hermano, es, sí, por supuesto que es individual, es personal. Y al mismo tiempo, sí, también se vive en comunidad y se vive en familia, pero no se traspasa como la sangre. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Por supuesto que en comunidad nosotros, ¿cierto?, traemos a nuestros hijos y tenemos la esperanza y tenemos la fe de que el Señor tenga misericordia y los salve. Y los traemos aquí, ¿cierto?, para que escuchen ese evangelio bendito que los va a salvar un día. Puede ser hoy día mismo que Mateo sea salvo. Puede ser hoy día mismo que Daniela sea salva. Como pueden ser en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 10 años, cuando el Señor se revele a sus vidas, a sus corazones personalmente. Bendito es el nombre del Señor. Pero traemos a nuestros hijos a este lugar para que el evangelio los impacte, para que el poder de Dios, el evangelio de salvación, ese Cristo bendito, poderoso para salvar, pueda hacer la obra en sus vidas y en sus corazones. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, hermanos, los bautizamos, por eso los traemos, los hacemos partícipes. Bendito es el nombre del Señor. La palabra del Señor es la que hace la obra y da el crecimiento. Versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Por eso el Señor le dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Perdón, Juan el Bautista lo dijo, corrección. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bendito es el nombre del Señor. O sea, Él puede tomar cualquier cosa. Puede tomar a cualquiera y convertirlo en un hijo de Abraham. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Hubo muchos, si usted revisa la Biblia, mi hermano, la historia de la palabra del Señor, hubo muchos que no eran hijos de Abraham y que pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Y si usted ve, ¿cierto?, la genealogía de Jesús, ¿cierto?, cuando ve Jesús venía, ¿cierto?, descendía de tal y este de tal, de tal, de tal, van a ver algunos que no eran judíos. Bendito es el nombre del Señor. Está Rahab, la ramera, ¿cierto? Está Ruth, la moabita. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Mujeres, ¿cierto?, hombres que no eran judíos, que no eran descendientes de Abraham, pero el Señor en su misericordia los incorporó, los integró, ¿cierto?, a esta familia bendita de Dios. Bendito es el nombre del Señor, solo porque tuvo misericordia. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino dice en Isaac. Cuando dice así, Pablo está diciendo, Dios hizo una elección. Dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo, dice la Escritura, tuvo otros hijos. Nosotros conocemos, ¿cierto?, a Isaac y a Ismael. Es probable que al decir esto,
es probable que se refiera a que tal vez haya tenido otros hijos, que no lo vemos nosotros en la Escritura, como es probable que se esté refiriendo, ¿cierto?, a la descendencia de Ismael, ¿verdad? Otros hijos, como tratando, ¿cierto?, a los hijos y a los nietos como hijos también. Bendito es el nombre del Señor. Dice que tuvo otros hijos, pero ¿dónde estaba la elección? ¿Dónde estaba el dedo de Dios? ¿Dónde estaba el corazón de Dios? ¿Y dónde estaba el amor de Dios? En Isaac. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No en Ismael. ¿Por qué? Porque Isaac era hijo de la promesa. Bendito es el nombre del Señor. Dios le dijo, ¿cierto? Voy a volver, me voy a ir, voy a volver. Y por este mismo tiempo, dice, Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa. Bendito es el nombre del Señor. Y en esa promesa y en esa elección, Dios hizo su plan. Ahí Dios forma su pueblo, en la promesa, en lo que Él dice, en lo que Él elige. Bendito es el nombre del Señor. No en lo que nosotros los hombres creemos o en las cosas naturales de este mundo. Uno dice, bueno, obviamente, ¿cierto?, toda la familia del pastor, de la pastora, ¿cierto?, obviamente, no es tan obvio. Obvio, ¿cierto?, que el hermano, obviamente el hijo, obviamente el nieto va a seguir los pasos. No necesariamente. Es solo por misericordia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Finalmente Dios, ¿cierto?, quien escoge. Ahora, eso yo no tengo nada que ver y usted no tiene nada que ver ahí en la elección. ¿Dónde tenemos que ver nosotros? En la fe. ¿Qué es lo que hago yo? Creo. ¿Qué es lo que hace usted? Cree. Bendito es el nombre del Señor. Para ser salvo, usted cree. El Señor ya escogió, ya hizo la elección. Y dice, pero ¿cómo sé yo, si yo creo en el Señor, cómo sé que el Señor me eligió? Si el Señor no lo hubiera escogido, usted no podría creer. Así de simple. La fe mía está sobre la base de la elección de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Yo creo porque Dios me escogió para que yo creyera. Bendito es el nombre del Señor. Si no, yo no podría jamás hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Algunos discuten mucho esto, ¿cierto? Y algunos por allí vociferan y dicen, no, esa es una doctrina, hasta satánica la llaman algunos. Es una doctrina satánica porque hace que el hombre, ¿cierto?, no pueda creer, porque dicen, bueno, ¿para qué voy a creer si Dios no me escogió? Eso es una excusa barata, eso es mentira. Aquel que escucha el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios lo remueve, lo conmueve, va a creer, se va a humillar. Bendito es el nombre del Señor, y va a mirarse a sí mismo y los demás lo van a señalar, le van a decir, oye, tú no eres el que está pidiendo moneda fuera del templo, y unos van a decir, sí, ese es, y otros van a decir, sí, a él se parece, y a él no le va a importar nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios removió sus entrañas, removió su corazón. El Espíritu Santo de Dios moró en él. Bendito es el nombre del Señor. Despertó su fe y él creyó y dijo, sí, creo. Es que me dicen esto, pero no importa, yo creo. Es que me dicen esto otro, pero yo creo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ese es el poder del Evangelio del Señor. Eso es lo que vemos nosotros. Vemos nosotros poniendo nuestra fe en el Señor. Pero ¿qué es lo que permitió mi fe? ¿Qué es lo que permitió que yo creyera? ¿Qué es lo que permitió que yo me humillara? ¿Qué es lo que hizo que yo pudiera salir de las tinieblas de las cuales no pude salir durante tanto tiempo? Y en un día yo salí de las tinieblas. ¿Qué fue lo que hizo eso? La elección de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la obra redentora de Jesucristo, su sangre derramada. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay una parte que no vemos.
¿Qué es la elección del Señor? ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué Dios y a quién Dios escogió? Nosotros no lo sabemos. Pero cuando alguien cree, entonces podemos saber. El otro día mi hermano Alfredo en el estudio decía, yo no creo que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Eso es fe. No supongo. No estoy jugando. No estoy viendo a ver si soy o no soy. No estoy sirviendo a Dios por si acaso. Sé que Dios me llamó. Sé que Dios me escogió. Sé que Dios me salvó. Sé que Dios tuvo misericordia de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Sé que perdonó mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por extraño que pueda parecer esto no es una licencia para pecar. Porque la persona que entiende esto dice, ¿cómo voy a volver atrás? Si el Señor hizo una obra tan grande en mi vida, si el Señor podía haber escogido a mi hermano que era mucho mejor que yo. Mi hermano es profesional, dirá, ¿cierto? Alguno de ustedes, mi hermano es aquí, es allá, ¿cierto? Es bueno, tiene una buena familia, y yo me he mandado un montón de embarradas. Pero me escogió a mí, tuvo misericordia de mí. ¿Cómo yo me voy a volver atrás del santo mandamiento? ¿Cómo yo voy a abandonar a este Dios tan grande, tan maravilloso? ¿Cómo yo voy a abandonar este camino precioso en el cual el Señor me puso por misericordia, porque yo no lo merezco? Yo merecía el infierno. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor para siempre. No es una licencia para pecar. Pablo dice, ¿cómo perseveraremos aún, dice, en el pecado? Para que la gracia abunde. De ninguna manera. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Aún así, creemos porque la palabra de Dios lo dice. Dios me perdonó lo que hice antes. Dios me perdona lo que hago ahora. Y Dios me perdonará incluso los pecados que estoy por cometer. Porque así de grande es el amor y la misericordia de Dios. Pero Dios llene de temor nuestros corazones para que andemos en su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia. Dice, esto es, versículo 8, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No confiemos en nuestra carne. No confiemos en nuestra descendencia. No confiemos en nuestras relaciones familiares. Bendito es el nombre del Señor. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bendito es el nombre del Señor. Así que la palabra de Dios no falló y no va a fallar. Bendito es el nombre del Señor. Aquel que se pierde por su propia culpa, por su propio pecado. Y nadie puede reclamar y decir, bueno, ¿por qué el Señor no me salvó a mí? ¿Por qué tuvo misericordia de otro y no de mí? Bendito es el nombre del Señor. Corazones duros. Corazones duros. El Señor a unos les da su justicia, les da lo que merecen, y a otros el Señor les da su misericordia. Dios es bueno, igual. Dios es bueno cuando es justo, y Dios es bueno cuando es misericordioso. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, bendiga sus familias. El Señor es el que hace la obra. Confiemos en Él. Confiemos en que Él llamará. Confiemos en que Él salvará. Bendito es el nombre del Señor. Dios, en su misericordia, nos bendiga.